Tres pequeños trillizos idénticos desaparecieron sin dejar rastro en un pueblo de Tamaulipas, México, en 1981, mientras jugaban frente a su casa. Pero 30 años después, su madre descubre un detalle crucial escondido en una de sus viejas fotografías. Un descubrimiento impactante que expondría lo que realmente les pasó. El sol de la tarde brillaba sobre el tranquilo vecindario rural en las afueras de Matamoros, Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos. Evelia Morales ajustó su sombrero de paja mientras observaba a los niños jugar y a los adultos charlar en el patio trasero de la casa de la familia Ramírez, donde se celebraba el cumpleaños de la pequeña Sofía. A sus 60 años, Evelia aún mantenía una elegancia serena, aunque las décadas habían grabado finas líneas alrededor de sus ojos, ojos que habían pasado incontables horas escudriñando rostros en multitudes, siempre buscando. Su esposo, Guillermo, 2 años mayor, conversaba con otros hombres junto a la barbacoa. Habían llegado hace una hora para unirse a la celebración, como era tradición en el vecindario desde generaciones. La canción de cumpleaños había sido cantada, las velas apagadas y la piñata rota. Los niños ahora jugaban libremente, mientras los adultos charlaban despreocupadamente. Evelia escuchaba a medias la historia de su vecina Marta sobre su jardín cuando un movimiento en la puerta del patio llamó su atención. Un hombre que no reconoció entró al patio trasero de la mano de un niño de unos 8 años. Disculpen que lleguemos tarde, anunció el hombre a nadie en particular. Pasó algo en casa. El niño se soltó inmediatamente de la mano de su padre y corrió hacia los otros niños que jugaban en el patio. Cuando pasó corriendo, Evelia se quedó helada. El niño llevaba unos overoles de velez de mezclilla azul con tirantes rojos sobre una camisa de manga larga. Su cabello rizado y oscuro rebotaba mientras corría. Algo en esa combinación golpeó a Evelia como un golpe físico. Sin excusarse de la conversación, cruzó rápidamente el patio con el corazón latiéndole con fuerza. Alcanzó al niño y lo tomó por el hombro, girándolo para que la mirara. ¿De dónde sacaste esa ropa?, preguntó, su voz apenas un susurro. Su mano se movió instintivamente para tocar su cabello rizado. Los ojos del niño se abrieron con alarma. Se zafó de su agarre y corrió hacia su padre. «¡Papi, papi!», gritó, su voz aguda por el miedo. El hombre levantó la mirada, preocupado, y comenzó a caminar hacia Evelia, quien permanecía inmóvil, temblando ligeramente. «¿Todo está bien?», preguntó el hombre, colocando una mano protectora sobre el hombro de su hijo. Su tono era más curioso que acusador, pero su lenguaje corporal era claro. Estaba preocupado por lo que acababa de pasar. «Me tocó», dijo el niño, apretándose contra el lado de su padre. Me asustó. La expresión del hombre se endureció ligeramente. «¿Qué pasa? ¿Por qué agarraste a mi hijo?». Evelia abrió la boca, pero no salieron palabras. Volvió a alcanzar la ropa del niño, deteniendo sus dedos justo antes de tocarlo. «¿Esa ropa? ¿De dónde la sacaste?». «Disculpe», dijo el hombre, interponiéndose entre Evelia y su hijo. «¿Cuál es tu problema, señora?». Guillermo apareció junto a Evelia, junto con varios vecinos que habían notado el alboroto. Rodeó los hombros de su esposa con un brazo protector, evaluando la escena rápidamente. «Lo siento», dijo Guillermo, su voz firme a pesar del ligero temblor en su mano. «Mi esposa no quiso hacer daño». Miró al niño, y Evelia sintió que se tensaba a su lado. «El atuendo de tu hijo es muy similar al que usaban nuestros hijos». Nuestros hijos eran trillizos. Desaparecieron hace 30 años. Tenían overoles de mezclilla azul como esos, con tirantes rojos y camisas de manga larga. Debe haber sido un shock para mi esposa. Los vecinos murmuraron en comprensión. La señora Ramírez, la anfitriona de la fiesta, dio un paso adelante. «Es cierto», dijo suavemente al hombre. «Los chicos Morales desaparecieron en 1981. Una tragedia terrible. Todo el vecindario buscó durante semanas. La expresión del hombre se suavizó de inmediato. «Lo siento mucho, no tenía idea». Bajó la mirada a la ropa de su hijo. «Compré esto hace meses en una tienda departamental. No recuerdo exactamente cuándo». Evelia, aún aturdida, suplicó. «Por favor, ¿podría solo mirar la ropa? Solo quiero ver si es de la misma marca». Guillermo la detuvo suavemente. «Evelia, cariño, el niño no es Luis, Noé ni Gabriel. No lo asustemos más». Se volvió hacia el hombre. «Me disculpo por mi esposa. Ha sido difícil». La señora Ramírez tocó el brazo de Evelia. «Evelia, querida, te ves muy pálida. Tal vez deberías ir a casa a descansar». Guillermo asintió agradecido. «Sí, creo que es lo mejor».
Agradeció a la anfitriona, se excusó de la reunión y asintió respetuosamente al padre y al hijo. Ojalá nos hubiéramos conocido en mejores circunstancias. Lamento mucho haber alterado a tu esposa, Atlas, dijo el hombre con sinceridad. Honestamente, no tenía idea. Somos nuevos en el vecindario y pensamos que asistir a la fiesta de cumpleaños sería una buena manera de conocer a todos. No es tu culpa, aseguró Guillermo. Guillermo guió a Evelia fuera del patio, apoyándola mientras caminaban las 3 cuadras hasta su casa. Una vez dentro, la ayudó a sentarse en el sofá y fue a la cocina a preparar té. Cuando regresó, la ayudó a tomar un sorbo de la taza humeante. Los ojos de Evelia se llenaron de lágrimas. No quise asustar a ese pequeño, dijo, su voz quebrándose. Solo cuando vi esa ropa. Guillermo asintió, sentándose a su lado. Sé que tuviste un ataque de ansiedad. Está bien. No puedo olvidarlos, Guillermo, dijo Evelia, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. Ni siquiera después de 30 años. Guillermo tomó su mano. Ahora serían adultos. Los 3 hombres hechos y derechos. Lo sé, susurró Evelia. Me siento tan avergonzada, siempre sacando el pasado, haciendo sentir incómodos a todos. No tenemos que olvidar a nuestros hijos, dijo Guillermo con firmeza. Yo también me sorprendí cuando vi la ropa de ese niño. Eran tan similares, overoles de mezclilla azul, tirantes rojos, mangas largas. Evelia se enderezó. Quiero ver sus fotos otra vez, Guillermo. Las que tienen esa ropa. Guillermo dudó. Están en la caja en el ático. No la hemos abierto en más de 20 años. Por favor, si eso me ayuda a calmarme. Guillermo suspiró, pero asintió. La traeré para ti. Subió las escaleras y Evelia escuchó sus pasos arriba, luego el crujido de la escalera del ático. Varios minutos después regresó con una caja de cartón polvorienta. La colocó en la mesa de centro y limpió el polvo con una toalla cercana. Juntos abrieron la tapa, revelando las pertenencias cuidadosamente preservadas de sus trillizos desaparecidos. Evelia y Guillermo sacaron los objetos con cuidado, manejándolos como si fueran de cristal. Juguetes pequeños, pelotas de fútbol, 3 burritos de peluche idénticos, tareas con estrellas doradas y caritas sonrientes. Cada objeto era un momento preservado de la infancia truncada de sus hijos. El álbum de fotos debe estar al fondo, dijo Guillermo, con la voz ronca por la emoción. Lo guardamos de último. Al retirar la última capa de recuerdos, apareció el álbum encuadernado en cuero. Guillermo lo levantó con cuidado y lo colocó en su regazo. La cubierta estaba suave por años de manejo, aunque no había sido tocada en décadas. Se acomodaron lado a lado en el sofá mientras Guillermo abría el álbum. Las primeras páginas mostraban a 3 recién nacidos idénticos en el hospital, luego a 3 pequeños dando sus primeros pasos, fiestas de cumpleaños donde las velas se apagaban en perfecta sincronía. Siempre estaban tan conectados entre sí, susurró Evelia, trazando un dedo sobre una foto de los chicos construyendo un castillo de arena en la playa de Reynosa. Guillermo pasó las páginas lentamente y se detuvieron en cada imagen, recordando las historias detrás de ellas. Luego llegaron a la foto que buscaban. Los trillizos de pie frente a su casa, con sus overoles de mezclilla azul con tirantes rojos sobre camisas de manga larga. Sonreían ampliamente, con los brazos alrededor de los hombros de los otros. Esta fue tomada la mañana en que desaparecieron, exactamente 1 hora antes de que se fueran, dijo Guillermo suavemente. Evelia asintió y se acercó más, estudiando los overoles. Mira, Guillermo, el niño en la fiesta, su ropa era similar, pero diferente. El tono de azul es distinto. Los nuestros parecen más antiguos, mientras que los de él eran más modernos y las líneas de cuadros son más finas en nuestra foto. Los tirantes también son diferentes. Guillermo notó, concepto similar, pero definitivamente no es la misma ropa. Evelia se frotó los ojos y suspiró. Me siento terrible por cómo reaccioné con ese pobre niño y su padre. ¿Cómo se llamaban otra vez? Guillermo respondió. El niño es Miguel y su padre es Raúl. Son bastante nuevos en el vecindario. Se mudaron hace unos 3 meses, creo. Debería disculparme con ellos después, dijo Evelia, sacudiendo la cabeza. Debo haber aterrorizado a ese niño. Continuaron mirando la foto, recordando ese último día. Guillermo sonrió mientras Evelia relataba cómo Gabriel había insistido en ponerse sus overoles al revés hasta que ella lo convenció de lo contrario, y cómo Noé ya había logrado mancharse una rodilla con césped antes del desayuno. Mientras Guillermo servía otra taza de té, Evelia de repente le dio un golpecito en el brazo, casi haciendo que derramara. Guillermo, mira el fondo, dijo con urgencia.
¿No es ese el Cadillac del que Luis era tan fan? Guillermo dejó la tetera y observó la foto. En el fondo, parcialmente visible en el borde del marco, estaba la parte delantera de un Cadillac rojo cereza estacionado al otro lado de la calle. Tienes razón, dijo lentamente con los recuerdos emergiendo. Luis estaba obsesionado con los autos, especialmente con ese. Los chicos siempre pedían mirar dentro cada vez que lo veían. Ese es el Cadillac del señor Héctor Fuentes, dijo Evelia, con la voz más intensa. Su maestro de escuela, ¿recuerdas cómo rara vez lo conducía? Nos dijo que era su posesión más preciada. Todos en la comunidad escolar conocían ese auto. Guillermo asintió. Los niños pensaban que era lo más increíble que habían visto. Éramos una comunidad muy unida en ese entonces, murmuró Evelia. Todos nos conocíamos y el señor Héctor era un hombre tan amable. Los niños lo adoraban. Volteó la foto buscando alguna nota y luego la miró de nuevo, examinándola más de cerca. ¿Estás absolutamente seguro de que esta imagen fue tomada el día que desaparecieron? Sí. ¿Por qué? Porque el señor Héctor se había mudado a otro pueblo para entonces, dijo Evelia, frunciendo el ceño. ¿Recuerdas lo tristes que estaban todos los padres cuando cambió de escuela? Los niños lo querían tanto que organizamos una fiesta de despedida en la escuela el día antes de que se fuera. Guillermo frunció el ceño. Estoy seguro de que esto fue tomado la mañana de su desaparición. Desaparecieron por la tarde. Pero eso es extraño, insistió Evelia. El señor Héctor supuestamente se había mudado del pueblo una semana antes de que los chicos desaparecieran. Entonces, ¿cómo podría estar su Cadillac estacionado allí en la foto? Guillermo dejó el álbum a un lado y revisó la caja otra vez, buscando entre los objetos que ya habían sacado. Finalmente encontró lo que buscaba: el sobre original de fotos Kodak con los negativos aún dentro. La fecha de procesamiento estaba claramente estampada en el exterior. Mira, dijo, mostrándole la fecha a Evelia. Esto lo confirma. La película fue revelada 2 días después de que desaparecieron. Definitivamente fue tomada esa mañana. Evelia se frotó los brazos, de repente sintiendo frío a pesar del aire cálido de la habitación. Si ese era realmente el auto del señor Héctor, entonces podría haber visto algo sospechoso en el vecindario ese día. La policía lo habría interrogado. Hizo una pausa, pensando. Pero nunca mencionaron haber entrevistado al maestro, lo que significa que realmente debió haberse ido antes de que los chicos desaparecieran. Guillermo notó la creciente agitación de Evelia y colocó una mano suave en su hombro. Evelia, podría ser una coincidencia. Puede que ni siquiera sea el Cadillac del señor Héctor. Podría haber sido de cualquiera. Pero no recuerdo a nadie más en el vecindario que tuviera un Cadillac, respondió Evelia. Éramos muy cercanos con todos. Lo habríamos sabido. Tal vez no era de un local, sugirió Guillermo razonablemente. Podría haber sido de un visitante de algún vecino. No deberías pensar demasiado en esto, cariño. La policía examinó todas nuestras fotos familiares, incluida esta. Interrogaron a todos y siguieron todas las pistas. Si hubiera sido el Cadillac del señor Héctor, habrían notado la placa y nos lo habrían confirmado. Evelia respiró hondo mientras Guillermo la animaba, aceptando otro sorbo de té de la taza que le ofrecía. El calor pareció calmarla ligeramente. Tienes razón, dijo finalmente. Probablemente no es nada. Guillermo asintió aliviado y cerró el álbum de fotos. Evelia había sacado la foto queriendo tenerla cerca. Juntos comenzaron a guardar cuidadosamente los objetos en la caja. Cada recuerdo era un fragmento de las vidas que sus hijos habían vivido y los futuros que estaban destinados a tener. Después de guardar todo en la caja, Guillermo miró el reloj ornamentado en la repisa y se puso de pie de un salto. Dios mío, perdí completamente la noción del tiempo. Tengo mi cita médica hoy a las 11:50 de la mañana y ya son las 11:30. Es sábado y la clínica solo abre hasta la 1 de la tarde. Evelia levantó la vista del álbum de fotos, sorprendida. Olvidé completamente recordártelo. Al doctor Martínez no le gusta cuando los pacientes llegan tarde. Rápidamente ayudó a Guillermo a reunir lo que necesitaba: su tarjeta del IMSS, la lista de medicamentos que estaba tomando y el cuaderno donde había estado registrando sus lecturas de presión arterial. En 5 minutos, Guillermo estaba listo para irse. ¿Estás segura de que estarás bien sola?, preguntó, deteniéndose en la puerta. Estaré bien, aseguró Evelia. Prepararé algo de comer, tal vez tome una siesta esta tarde y tendré la cena lista cuando regreses. No te preocupes por mí.
Guillermo asintió, le dio un beso en la mejilla y salió apresurado hacia el auto. Después de que se fue, Evelia fue al dormitorio y tomó su teléfono del buró. Había un mensaje de texto de Luisa Mendoza, una vieja amiga que había trabajado en la Dirección de Educación Municipal durante casi 3 décadas antes de retirarse. Reunión anual de jubilados del distrito escolar el próximo mes. Espero verlos a ti y a Guillermo allí. Los extrañamos a ambos. Evelia se sentó al borde de la cama mirando el mensaje. Luisa habría conocido a Héctor Fuentes profesionalmente. Podría tener información sobre él, aunque Evelia no quería sospechar del señor Héctor. Había sido un maestro tan amable y maravilloso, especialmente bueno con los niños. No podía quitarse de encima la extraña sensación y las preguntas que la habían invadido desde que vio el Cadillac en la fotografía. Impulsivamente, tocó la información de contacto de Luisa y la llamó. Evelia, ¡qué sorpresa tan agradable!, respondió Luisa cálidamente. ¿Recibiste mi mensaje sobre la reunión? Sí, sí. Guillermo y yo intentaremos ir, dijo Evelia. ¿Cómo has estado, Luisa? Ha pasado mucho tiempo. Pasaron varios minutos poniéndose al día, intercambiando noticias sobre amigos en común y compartiendo actualizaciones sobre su salud y familias. Finalmente, Evelia llevó la conversación hacia el verdadero motivo de su llamada. Luisa, ¿recuerdas al señor Héctor Fuentes? Enseñó en la escuela primaria Benito Juárez a principios de los 80. Héctor, claro que lo recuerdo, un maestro muy talentoso, los niños y los padres lo adoraban. ¿Sabes dónde está ahora?, preguntó Evelia, tratando de sonar casual. Recuerdo que se mudó del pueblo, pero no recuerdo exactamente a dónde fue. Hubo una pausa en la línea. En realidad, Evelia, creo que estás equivocada. Héctor nunca siguió enseñando, al menos no en el sistema escolar público. Nunca presentó ningún documento de traslado a otro distrito o estado. Evelia se enderezó. No lo hizo, pero tuvimos una fiesta de despedida para él. Nos dijo a todos que se iba a enseñar a otra escuela. No, no fue así. Tal vez estaba bromeando cuando dijo eso. ¿Sabes cómo era?, dijo Luisa. Por lo que he oído, se mudó a una zona remota de Tamaulipas y comenzó una granja benéfica privada para niños desfavorecidos. ¿Una granja?, repitió Evelia, confundida. Siempre pensé que se mudó a otro estado para enseñar. No, nada de eso, aseguró Luisa. Espera, alguien me mencionó el nombre de su lugar hace unos meses. Déjame pensar. Hubo un silencio por un momento. Ahora recuerdo, se llama Héctor's Hogar de Esperanza. ¿Héctor's Hogar de Esperanza?, repitió Evelia, grabando el nombre en su memoria. ¿Por qué preguntas de repente por Héctor?, indagó Luisa. Evelia dudó. Solo recordé que tenía un Cadillac y vi un Cadillac similar en una vieja foto familiar. Oh, sí, tenía ese hermoso Cadillac, confirmó Luisa, pero rara vez lo sacaba a conducir. Prefería usar su otro auto para los viajes diarios. Ese Cadillac era su orgullo y alegría, más una pieza de exhibición que un medio de transporte. ¿Recuerdas exactamente cuándo se fue Héctor del pueblo?, preguntó Evelia, con el corazón latiendo más rápido. Luisa suspiró. Fue hace tanto tiempo, Evelia. Realmente no podría decirlo con certeza. Después de terminar la llamada, Evelia fue inmediatamente a la computadora en la pequeña oficina de la casa y buscó Héctor's Hogar de Esperanza. Encontró un sitio web sencillo con información mínima. El banner de la página principal mostraba a jóvenes y niños sonriendo mientras trabajaban en una granja. La mayoría parecían de ascendencia mexicana, con cabello oscuro y piel bronceada. Revisó las fotos de la galería, pero nada parecía inusual o sospechoso. De hecho, las imágenes retrataban lo que parecía ser un entorno positivo y enriquecedor. Héctor parecía estar haciendo un buen trabajo al proporcionar oportunidades para niños desfavorecidos. Su página de perfil presentaba una breve biografía que mencionaba su pasado como maestro de primaria y su pasión por trabajar con niños. La declaración de misión de la granja enfatizaba la educación, el apoyo y la creación de caminos hacia el éxito para los jóvenes rurales. Evelia encontró la dirección de la granja y un correo electrónico de contacto, pero no un número de teléfono. Miró la pantalla, contemplando su próximo paso. Podría ser bueno reunirse con el señor Héctor nuevamente para ver qué estaba haciendo ahora. Tal vez podría mostrarle la foto y preguntarle si el Cadillac era suyo. Mirando el reloj, las 11:45 de la mañana, Evelia se dio cuenta de que aún podía llegar a la dirección hoy. Era solo un viaje de 90 minutos. Si salía pronto, podría llegar a la granja a primera hora de la tarde con suficiente luz del día.
Tomó su teléfono y llamó a Guillermo a la clínica. Guillermo, ¿cómo va tu cita? Todavía estoy en la sala de espera, respondió. ¿Todo bien? Sí, pero encontré información interesante. Evelia explicó lo que Luisa le había dicho sobre la granja de Héctor. Me gustaría ir allí hoy, Guillermo. ¿Vendrías conmigo? Hubo una pausa. No sé, Evelia. Estoy un poco preocupado por ti. Pareces obsesionada con esta coincidencia del Cadillac. Estoy bien, aseguró ella. No quiero pensar demasiado en esto ni tener malos sentimientos hacia el señor Héctor. Siempre fue tan amable. La granja benéfica parece interesante, y sería bueno ponernos al día con él después de tantos años. Está bien, acordó Guillermo, pero deberíamos llamarlo primero, avisarle que vamos. No encontré un número de teléfono, solo una dirección de correo electrónico. Enviaré un mensaje, aunque podrían no verlo antes de que lleguemos. Acordaron encontrarse en la clínica, ya que estaba de camino a la granja. Guillermo terminaría su cita y Evelia tomaría el autobús para encontrarse con él allí. Saldré ahora mismo, dijo Evelia, ya alcanzando su bolso. Te veo pronto. Evelia salió de la casa con un sentido de propósito, cerrando la puerta con llave y caminando rápidamente hacia la parada de autobús a 3 cuadras. El calor de Tamaulipas aumentaba a medida que avanzaba el día y estaba agradecida cuando el autobús llegó justo cuando alcanzó la parada. El viaje de 15 minutos a la clínica médica pasó rápidamente mientras la mente de Evelia bullía con preguntas sobre Héctor Fuentes y su Cadillac. Al bajar del autobús, una joven con un sombrero de paja y una camiseta amarilla brillante le entregó un volante colorido. Feria Agrícola de Tamaulipas esta semana, eh, anunció la mujer alegremente antes de pasar al siguiente pasajero que bajaba. Evelia miró el volante mientras caminaba hacia la entrada de la clínica. Anunciaba a un evento agrícola de una semana que había comenzado ayer. Cada día presentaba diferentes actividades que culminaban en un mercado de agricultores y varias competencias durante el fin de semana. Notó el texto en letras grandes que anunciaba una subasta especial hoy en un lugar no muy lejos de la granja de Héctor. Interesante, murmuró, guardando el volante en su bolso mientras se acercaba a la entrada de la clínica. Dentro encontró a Guillermo en el mostrador de caja pagando su copago por la cita. Él sonrió al verla. Perfecto timing, dijo. El doctor Martínez dice que todo está bien. Mi presión arterial ha bajado desde que ajustaron mi medicación. Eso es una gran noticia, respondió Evelia, genuinamente aliviada. ¿Estás listo para nuestra pequeña aventura? Pronto estaban en el sedán de Guillermo, siguiendo las indicaciones del GPS hacia Héctor's hogar de Esperanza. El paisaje cambió gradualmente de vecindarios suburbanos a tierras de cultivo cada vez más rurales mientras conducían. ¿Alguna respuesta a tu correo?, preguntó Guillermo con los ojos en el camino. No, nada, respondió Evelia. Sacó el volante de su bolso. Pero mira esto. Lo conseguí en la parada de autobús. Hay un gran evento agrícola esta semana. Hoy hay una subasta no muy lejos de la granja de Héctor. Guillermo echó un vistazo rápido al volante mientras lo sostenía. Me pregunto si Héctor estará en ese evento. Es posible, acordó Evelia, estudiando el mapa en el volante. El lugar de la subasta está en la misma área general que su granja, solo una dirección diferente. Visitemos primero su granja como planeamos, sugirió Guillermo. Siempre podemos ir a la subasta después. Después de conducir durante más de una hora por un campo cada vez más remoto, giraron hacia un largo camino de grava marcado por un sencillo letrero de madera, Héctor's Hogar de Esperanza. El camino llevaba a un grupo de edificios, una gran casa de campo, varios graneros y lo que parecían ser dormitorios. El lugar parecía tranquilo, con pocas personas visibles. Al estacionarse y bajar del auto, notaron a un joven saliendo de uno de los graneros. «Hola», llamó Guillermo, saludando. El joven mexicano, probablemente en sus tempranos 20s, se acercó con una sonrisa amistosa. «Hola, ¿puedo ayudarlos?» «Buscamos a Héctor Fuentes», dijo Evelia. ¿Es esta su granja?» «Sí, este es el lugar del señor Héctor», confirmó el joven. «¿Tienen cita con él?» Guillermo negó con la cabeza. «No, no exactamente. Somos viejos amigos de cuando Héctor era maestro. Enviamos un correo a la dirección del sitio web». La expresión del joven se aclaró. «Oh, esa es la dirección de correo antigua. Hemos estado cambiando a una nueva este último mes, pero el sitio web no se ha actualizado». Parecía disculparse. «El señor Héctor no está aquí ahora. Él y la mayoría de nuestro personal y niños fueron a la Feria Agrícola de Tamaulipas.
Hay una subasta hoy y también tenemos un puesto para promover nuestro programa benéfico. Sí, acabamos de enterarnos del evento, dijo Evelia, tratando de ocultar su decepción. Se giró hacia el auto, lista para irse. Espera, dijo Guillermo, poniendo una mano en su brazo. Se volvió hacia el joven. Ya que estamos aquí, ¿sería posible dar una vuelta por la granja? Nos encantaría ver lo que Héctor ha construido aquí. El joven dudó. Déjame consultar con el supervisor de turno. Un momento, por favor. Se alejó, sacó un teléfono y tuvo una breve conversación. Cuando regresó, estaba sonriendo. Está bien, estaré encantado de mostrarles el lugar. Durante los siguientes 30 minutos lo siguieron por la propiedad. Les mostró los graneros donde guardaban el ganado, los establos para los caballos y los campos donde cultivaban diversos cultivos. Durante el recorrido explicó su programa benéfico, cómo ayudaban a niños desfavorecidos a aprender sobre agricultura y ganadería mientras les proporcionaban educación y apoyo. Este es uno de nuestros graneros especiales, dijo el joven mientras se acercaban a una estructura colorida con pinturas infantiles decorando el exterior. Está diseñado específicamente para que los niños más pequeños jueguen, se ensucien y exploren. El señor Héctor creó este programa para introducir la vida en la granja a los niños de una manera divertida. Dentro del granero, encontraron a un hombre organizando materiales en varias mesas bajas. Parecía estar en sus últimos 30 o principios de los 40, con cabello rizado negro y piel clara. Cuando sonrió al entrar, Evelia notó su sonrisa inusualmente amplia y brillante. Fernando, estos son amigos del señor Héctor, explicó el joven guía. Pasaron esperando verlo. El hombre se limpió las manos con una toalla y se acercó extendiendo la mano. Soy Fernando, el coordinador de actividades. Gusto en conocerlos. Guillermo y Evelia Morales, dijo Guillermo mientras se daban la mano. Fernando señaló los materiales que había estado organizando. Estoy preparando algunas actividades de demostración para posibles inversionistas y clientes que visitarán durante el evento esta semana. Queremos mostrarles exactamente cómo trabajamos con los niños aquí. Se movió por las mesas con facilidad, explicando cada estación. He estado aquí mucho tiempo, desde que tenía 6 años, en realidad. El señor Héctor me rescató y me acogió cuando no tenía a dónde ir. Héctor era maestro de escuela antes de esto, dijo Evelia, observando cuidadosamente los movimientos de Fernando. Nuestros hijos fueron sus alumnos. Siempre tuvo un don con los niños. Es un hombre con un corazón noble, acordó Fernando. Miraron alrededor del granero, observando las obras de arte de los niños que cubrían una pared entera. Había dibujos coloridos hechos con crayones junto a creaciones más texturizadas donde se habían pegado hojas, granos de maíz y cáscaras de huevo para crear efectos únicos. La mirada de Evelia se posó en un dibujo de un Cadillac rojo cereza meticulosamente decorado con granos de arroz de colores pegados al papel. El detalle era impresionante. Ese Cadillac, dijo, señalando el dibujo. Recuerdo que ese auto era el tesoro del señor Héctor. Fernando asintió. Sí, todavía lo tiene aquí. De hecho, lo sacó esta mañana. Miró el dibujo con orgullo. En realidad, ese es mío. Lo hice como ejemplo para mostrar a los niños. Por eso es más ordenado que sus creaciones. Rió, señalando las obras más caóticas a su alrededor. Evelia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo como una ráfaga de viento frío en su piel. Observó a Fernando más intensamente, su cabello rizado negro, su amplia sonrisa, y sintió una inquietante sensación de familiaridad. Algo en sus gestos, la forma en que usaba las manos al hablar. Fernando notó que lo miraba y se movió incómodo. ¿Todo está bien, señora? Guillermo puso una mano sutil en la espalda de Evelia, una advertencia gentil. Sí, sí, dijo Evelia rápidamente. Lo siento, es solo que todas estas manualidades infantiles me recordaron a mis chicos cuando eran pequeños. Dudó, luego preguntó, ¿Tienes hermanos, Fernando? Evelia, dijo Guillermo en voz baja, con tono de advertencia. Fernando rió torpemente. Sí, tengo, en realidad. Mi hermano está en el evento hoy con el señor Héctor. Miró su reloj. Deberían echarle un vistazo si tienen tiempo. Habrá una actuación de los niños y una subasta. Agradecieron a Fernando por su tiempo, y su joven guía los llevó de regreso a la entrada de la propiedad. Mientras caminaban, Evelia miró hacia atrás una vez más. Su mente se llenó de posibilidades y preguntas que aún no podía articular.
Cuando llegaron a su auto, agradecieron al joven miembro del personal por el recorrido. Las manos de Evelia temblaban ligeramente mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, sus pensamientos consumidos por el hombre con cabello rizado negro y amplia sonrisa que había sido rescatado por Héctor Fuentes a la edad de 6 años. Dentro del auto, Guillermo encendió el motor y revisó el GPS en su teléfono. El lugar de la subasta está a solo 20 minutos de aquí, dijo. ¿Deberíamos ir? Absolutamente, respondió Evelia, con la voz tensa por la emoción. Necesito hablar con el señor Héctor. Mientras conducían por el camino rural polvoriento, Guillermo miró a su esposa. Evelia, ¿por qué le hiciste preguntas tan personales a Fernando sobre si tenía hermanos? Evelia miró por la ventana, observando cómo pasaban las tierras de cultivo. Solo tuve esta extraña sensación cuando vi ese dibujo del Cadillac que hizo y luego su cabello y su sonrisa. Se giró para mirar a Guillermo. Se parecen a Luis. Guillermo negó con la cabeza. Evelia, no puedes pensar eso. Se ven muy diferentes, solo porque tienen el mismo color de cabello y rizos y la sonrisa no significa. Lo sé, interrumpió Evelia. Lo siento. No quise ser inapropiada. Es solo que algo en él se sentía familiar. Guillermo le dio una palmadita tranquilizadora en la mano, pero no dijo más. El resto del corto viaje transcurrió en silencio, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Llegaron a los terrenos de la feria donde se celebraba la Feria Agrícola de Tamaulipas. Carpas y puestos coloridos bordeaban el perímetro de un gran campo con exhibiciones de equipos agrícolas en el centro. El lugar estaba lleno de agricultores, ganaderos y familias disfrutando de las festividades. No hay subasta ahora mismo, observó Guillermo, revisando el horario publicado cerca de la entrada. Parece que ya pasó. Caminaron por los terrenos de la feria, deteniéndose ocasionalmente para mirar exhibiciones de ganado premiado e innovaciones agrícolas. Después de unos 10 minutos vieron una carpa blanca con un banner azul que decía Héctor's Hogar de Esperanza extendido en la parte superior. Cuando se acercaron a Evelia se le cortó la respiración. Allí, hablando con una pareja que parecía ser posibles donantes, estaba Héctor Fuentes. Aunque habían pasado 3 décadas, lo reconoció de inmediato. Su cabello se había vuelto completamente blanco y profundas líneas surcaban su rostro, pero aún tenía los mismos gestos entusiastas al hablar. Esperaron hasta que la pareja se alejó, luego dieron un paso adelante. Señor Fuentes, dijo Guillermo. ¿Héctor Fuentes? El hombre mayor se giró, con una expresión educada, pero en blanco. Sí, ¿puedo ayudarlos? Probablemente no nos recuerdes, dijo Evelia. Soy Evelia Morales y este es mi esposo, Guillermo. Nuestros hijos, Luis, Noé y Gabriel, fueron tus alumnos en la escuela primaria Benito Juárez. El ceño de Héctor se frunció mientras estudiaba sus rostros. Lo siento mucho, ha pasado mucho tiempo y ahora soy un hombre viejo, casi de 70. Se tocó la sien. La memoria falla un poco más cada año. ¿Pueden creerlo? Evelia se acercó más. Organicé tu fiesta de despedida con las otras madres antes de que dejaras la escuela. Si alguna vez hubo una mujer con 3 pequeños idénticos siguiéndola como patitos, esa era yo, Evelia Morales. El reconocimiento apareció lentamente en los ojos de Héctor y su rostro se iluminó con una sonrisa. Por supuesto, la familia Morales, Luis, Noé y Gabriel. Chicos brillantes, los 3. Su sonrisa vaciló ligeramente. Me alegra mucho verlos a ambos después de tantos años. Nos sorprendió enterarnos de tu granja, dijo Guillermo. Es una operación impresionante la que has construido. Gracias, respondió Héctor. Ha sido el trabajo de mi vida estas últimas décadas. La conversación inevitablemente giró hacia los trillizos. La expresión de Héctor se volvió sombría. Escuché que los chicos desaparecieron. Una tragedia terrible. Me entristeció mucho cuando me enteré. Siempre pensé que te habías mudado a otro pueblo en otro estado para enseñar, dijo Evelia, observando cuidadosamente su reacción. Héctor negó con la cabeza. No, me quedé en Tamaulipas. Fui a otro pueblo para obtener una certificación y prepararme para esta empresa. Hizo un gesto alrededor. Comenzar esta granja siempre fue mi sueño. Evelia se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Héctor, ¿recuerdas en qué fecha te fuiste del pueblo? ¿Fue antes o después de que mis chicos desaparecieran? Antes, dijo Héctor rápidamente. Debió ser antes porque, de lo contrario, la policía me habría interrogado. Inclinó la cabeza. ¿Por qué lo preguntas? Sin responder, Evelia metió la mano en su bolso y sacó la fotografía que había tomado del álbum. La extendió hacia Héctor. Estaba mirando esta foto esta mañana.
Fue tomada el día que los chicos desaparecieron, justo una hora antes, de hecho. Señaló el borde del marco. Noté el Cadillac en el fondo. Guillermo se acercó más. ¿Era ese tu Cadillac, señor Fuentes? ¿Recuerdas haber conducido en nuestro vecindario o haber estacionado cerca de nuestra casa ese día? La expresión de Héctor cambió sutilmente. La sonrisa afable desapareció, reemplazada por una seriedad de labios apretados. Miró la foto por un largo momento, en silencio. No recuerdo exactamente la fecha en que me fui del pueblo, dijo finalmente con la voz más baja que antes, y ciertamente no recuerdo haber conducido cerca de su casa ni haber visto a los chicos ese día. Devolvió la foto a Evelia. Debe pertenecer a alguien más. Guillermo asintió colocando una mano en el hombro de Evelia. Bueno, al menos ahora tenemos nuestra respuesta. Evelia también asintió, pero notó que el comportamiento de Guillermo había cambiado. Parecía de repente tenso, carraspeando y cambiando su peso de un pie a otro. Héctor los miró con una expresión indescifrable. ¿Creen que el Cadillac está relacionado con la desaparición de sus chicos? No estamos seguros, respondió Guillermo. La policía nunca lo mencionó en 1981. Solo lo notamos en la foto esta mañana. Héctor revisó su reloj. Son casi las 3:30. Necesitamos empezar a recoger. Se volvió hacia dos hombres detrás de la mesa. El evento termina a las 4 de la tarde. Empiecen a guardar todo. Se volvió hacia Evelia y Guillermo. Deberían aprovechar para dar una vuelta mientras puedan. En unos 5 minutos habrá una actuación de clausura de los niños de nuestra granja. Señaló hacia un pequeño escenario al aire libre al otro extremo de los terrenos de la feria. Es bastante encantador. Podrían disfrutarlo. Gracias, dijo Guillermo. Fue bueno verte de nuevo, Héctor. Mientras se alejaban de la carpa, Evelia se quedó un poco atrás. Escuchó la voz de Héctor, baja y urgente, hablando por teléfono. Váyanse inmediatamente después de la actuación. Traigan a Diego aquí. Sí, ahora. Evelia se congeló, luego se giró lentamente. Héctor estaba ocupado dirigiendo a su personal, sin prestarles atención. Se apresuró a alcanzar a Guillermo, su mente llena de preguntas y una creciente sensación de temor. Se dirigieron al pequeño escenario al aire libre donde un grupo de niños se reunía para la actuación de clausura. La mayoría parecían mexicanos, de entre 6 y 9 años, con algunos niños de edad preescolar mezclados. Los niños se alinearon en la plataforma de madera sencilla y comenzaron a cantar una alegre canción folclórica en español. Evelia observó la actuación, pero su mente estaba en otra parte. Escudriñó a la multitud, a los miembros del personal, buscando algo inusual. Después de unos minutos, un movimiento en el borde del escenario llamó su atención. Un hombre salió de detrás del escenario, caminando con propósito hacia el área de vendedores. Su paso era rápido, casi apresurado. Incluso desde la distancia, Evelia podía ver su cabello rizado y negro. Guillermo, susurró con urgencia, tirando de su manga. Mira a ese hombre, señaló discretamente. El que camina tan rápido. ¿Ves su cabello? ¿No se parece a Fernando? Guillermo siguió su mirada, entrecerrando los ojos mientras se enfocaba en la figura que se alejaba. Sí, dijo lentamente. El parecido es sorprendente. ¿Crees que son gemelos? Preguntó Evelia, con la voz tensa por la emoción apenas contenida. Antes de que Guillermo pudiera responder, Evelia ya se estaba moviendo entre la multitud, zigzagueando entre los espectadores para obtener una mejor vista del rostro del hombre. Guillermo la siguió apresuradamente, manteniéndose cerca. Rodearon a un vendedor de tamales, posicionándose donde podían observar sin ser obvios. El hombre había llegado a la carpa de Héctor y estaba en una conversación intensa con Héctor Fuentes. Mientras observaban, el hombre se giró ligeramente, dándoles una vista clara de su perfil. Evelia jadeó suavemente. El parecido con Fernando era innegable. Podrían haber sido idénticos. La misma sonrisa amplia, las mismas cejas gruesas, la misma forma animada de gesticular mientras hablaba. Este debe ser el hermano que mencionó Fernando, susurró Evelia. Diego, creo, el que Héctor estaba llamando. El rostro de Guillermo palideció. La sonrisa similar, el mismo cabello rizado negro. ¿Podrían ser Luis y Noé? Evelia terminó con la voz apenas audible. ¿Recuerdas cómo Gabriel solía tener un cuerpo un poco más pequeño y ojos más pequeños? Siempre fue el más fácil de identificar por sus ojos, y Noé tenía esa ceja un poco más gruesa y siempre fue tan ágil y rápido, aunque era más tranquilo que Gabriel y Luis. Observaron cómo Héctor y Diego de repente interrumpieron su conversación.
Héctor hizo un gesto brusco y ambos hombres comenzaron a caminar rápidamente hacia el área de estacionamiento, dejando a los otros miembros del personal en la carpa con aspecto confundido. ¿Por qué tienen tanta prisa? La voz de Evelia se alzó con alarma. Deberíamos seguirlos. Necesito hablar con ese hombre. Comenzó a avanzar, pero Guillermo la tomó del brazo. Evelia, espera. Podríamos estar equivocados. Si realmente son nuestros chicos, Gabriel también debería estar aquí. Revisemos el área primero. Si Gabriel está por aquí en alguna parte, entonces podemos llamar a la policía para investigar a Héctor. Evelia dudó, luego asintió a regañadientes. Tienes razón. Además, sabemos dónde está la granja si necesitamos volver. Se movieron rápidamente por los terrenos de la feria, escudriñando rostros en la multitud mirando detrás de los puestos y carpas, pero no encontraron a un tercer hombre que se pareciera a Fernando y Diego. Tal vez estamos equivocados, dijo Guillermo, aunque su voz carecía de convicción. Tal vez es solo una coincidencia. Pero Evelia ya se dirigía de nuevo hacia la carpa de Héctor, donde un solo miembro del personal estaba recogiendo los últimos materiales. Era un hombre mayor, quizás en sus últimos sesentas, con manos curtidas que hablaban de décadas de trabajo en el campo. Disculpe, dijo Evelia, tratando de mantener la voz casual. Estuvimos en la granja hoy más temprano y conocimos a Fernando. Luego vimos a otro hombre que se parece mucho a él. Diego, ¿verdad? ¿Son hermanos? El hombre levantó la vista sintiendo. Sí, son gemelos. ¿Gemelos? Repitió Evelia, intercambiando una mirada con Guillermo. El hombre rió. Bueno, en realidad, aquí va un dato curioso. Son trillizos. El tercero no está aquí hoy, sin embargo. Trabaja en la finca privada del señor Héctor, no muy lejos de la granja. Evelia y Guillermo se miraron, con expresiones idénticas de temor y esperanza mezclándose en sus rostros. ¿Dónde está esa finca privada? Preguntaron al unísono. El hombre les dio una mirada extraña, claramente desconcertado por su pregunta sincronizada y su repentina intensidad. Lo siento, pero no puedo divulgar la información privada del propietario. Les entregó un folleto. Aquí está la dirección de la granja si quieren saber más sobre nuestros programas y lo que hacemos. Sí, gracias, dijo Guillermo, tomando el folleto aunque ya tenían la información. Apreciamos tu tiempo. Se alejaron de la carpa, moviéndose a un rincón tranquilo donde no serían escuchados. Guillermo, susurró Evelia, con la voz temblando. Trillizos. Son trillizos y tienen la edad correcta. Fernando dijo que ha estado con Héctor desde que tenía 6 años. Guillermo se pasó una mano por el cabello con una expresión de angustia. No puede ser una coincidencia. El Cadillac en la foto, la extraña reacción de Héctor y ahora estos 3 hombres que se parecen tanto. Nuestros chicos, dijo Evelia, con lágrimas llenando sus ojos. Después de todos estos años, ¿podríamos haber encontrado finalmente a nuestros chicos? Corrieron al estacionamiento, escudriñando el área en busca de Héctor o Diego, pero no vieron señales de ninguno de los dos. Subiendo a su auto, Guillermo encendió el motor. Volvemos a la granja, dijo con firmeza, con los nudillos blanqueándose en el volante. Es lo más probable a donde vayan. Mientras salían a la carretera, Evelia sacó su teléfono y marcó al 911. Cuando la operadora respondió, pidió hablar con un detective explicando que se trataba de su caso sin resolver de niños desaparecidos de 1981. En momentos, fue conectada con el detective Morales de la Unidad de Personas Desaparecidas. Esto va a sonar increíble, comenzó Evelia con la voz temblando ligeramente. Pero mi esposo y yo creemos que encontramos a nuestros hijos que desaparecieron hace 30 años. Explicó rápidamente todo, la fotografía con el Cadillac, encontrar a Héctor Fuentes en su granja benéfica y descubrir a 2 hombres que parecían idénticos entre sí, con un tercer hermano ausente. Parecen de la edad correcta, deberían tener 36 años ahora, y tienen los mismos rasgos que nuestros chicos, concluyó. El hombre que se los llevó, Héctor Fuentes, fue su maestro de primaria. Se fue del evento apresuradamente cuando le mostramos la fotografía. Entiendo sus preocupaciones, señora Morales, respondió el detective Morales, con un tono tranquilo pero firme. Pero necesito que prometan no confrontar al señor Fuentes por su cuenta una vez que lleguen a la granja. Era una figura respetada en la comunidad y nos gustaría interrogarlo primero. Mi equipo y yo estamos yendo a la granja ahora y ya contacté a la policía municipal. Deberían estar allí en 10 minutos.
Ya casi llegamos, dijo Guillermo, girando hacia el camino de grava que llevaba a Héctor's hogar de Esperanza. Si ven a Héctor, mantengan una distancia segura, advirtió el detective. El hecho de que se fue temprano del evento con uno de estos hombres es preocupante, pero debemos ser cuidadosos. Lo haremos, prometió Evelia, manteniendo la línea abierta. Llegaron a la granja, pero estacionaron lejos de los edificios principales, posicionando su auto detrás de un grupo de árboles donde podían observar sin ser vistos. Los minutos pasaron sin señales de movimiento, aunque un auto permanecía estacionado en el lote de la granja. Luego, después de lo que pareció una eternidad, tres figuras salieron de la casa principal: Héctor, Diego y Fernando. Se movieron rápidamente, arrojando bolsas al maletero del auto de Héctor. Se están yendo, susurró Evelia al teléfono. Héctor, Fernando y Diego, todos están subiendo a un auto. Quédense donde están, instruyó el detective Morales. Encontramos los registros de propiedad de la granja. Está registrada bajo un nombre diferente al de Héctor Fuentes. Estamos emitiendo órdenes ahora para registrar tanto la granja como la residencia privada que hemos ubicado. Cuando el auto de Héctor comenzó a alejarse de la casa, dos vehículos de la policía municipal aparecieron en el camino de grava con las luces encendidas. Rápidamente se posicionaron para bloquear la salida. La policía municipal está aquí, reportó Evelia con el corazón acelerado. Bien. Quédense en su auto hasta que les diga lo contrario, respondió el detective. A través del parabrisas observaron cómo 4 oficiales se acercaban al vehículo de Héctor, con las manos cerca de sus fundas. Héctor salió, con las manos en el aire, pero su rostro era una máscara de confusión y enojo. Fernando y Diego salieron más lentamente, luciendo desconcertados. Uno de los oficiales habló extensamente con Héctor, quien gesticulaba enfáticamente, señalando hacia la casa y negando con la cabeza. El oficial parecía inseguro, mirando a sus colegas. Creo que la policía está dudando, murmuró Guillermo. Héctor debe tener una buena reputación por aquí. De hecho, podían escuchar fragmentos de la conversación llevados por la brisa. Figura respetada en el municipio, trabajo benéfico, debe ser un malentendido. No puedo esperar más, dijo Evelia de repente, dejando caer el teléfono en su bolso, pero dejando la línea abierta. Lo van a dejar ir. Antes de que Guillermo pudiera detenerla, estaba fuera del auto y caminando hacia el grupo. Guillermo la siguió apresuradamente. «Héctor Fuentes», llamó Evelia, con la voz más fuerte de lo que sentía. Todos se giraron para mirarlos. La expresión de Héctor se oscureció cuando los reconoció. «Señora Morales», dijo uno de los oficiales, dando un paso adelante, «por favor regrese a su vehículo. Estamos manejando esta situación». En cambio, Evelia metió la mano en su bolso y sacó la fotografía de 81. La levantó para que todos la vieran. «Si están considerando dejar ir a este hombre, déjenme mostrarles algo», dijo, sacando la foto. «Estos son mis hijos, Luis, Noé y Gabriel Morales. Desaparecieron hace 30 años el 12 de junio de 1981. Se giró y señaló a Fernando y Diego. «Y aquí están 2 de ellos de pie frente a ustedes». Fernando y Diego miraron la fotografía, sus expresiones pasando de confusión a shock. Se acercaron, examinando la imagen de 3 chicos idénticos con overoles de mezclilla azul. «Eso, somos nosotros», dijo Fernando suavemente, «con Marcos». «¿Hay un tercer hermano?», preguntó uno de los oficiales con brusquedad. Ambos hombres asintieron, aún mirando la fotografía. «No hice nada malo», insistió Héctor con la voz alzándose. «Salvé a estos chicos. Estaban abandonados». «Estos eran mis hijos. No estaban abandonados», dijo Evelia con la voz quebrándose. «Desaparecieron mientras jugaban fuera de nuestra casa una tarde», señaló el borde de la fotografía. «Ese es tu Cadillac en el fondo, ¿verdad, Héctor? El mismo que todavía tienes». Héctor permaneció en silencio, con la mandíbula tensa. «El Cadillac está en el garaje cerca de la casa de campo», dijo Diego en voz baja. «Todavía lo tiene». Fernando miró a Evelia, luego a Guillermo. «¿Realmente son nuestros padres?» Héctor nos dijo que estaban en prisión. «Sí», dijeron al unísono, con lágrimas corriendo por el rostro de Evelia. «Pero nunca estuvimos en prisión. Ese hombre les ha estado mintiendo todo este tiempo. Han crecido tanto, justo como Guillermo y yo siempre creímos que lo harían». «Ahora tenemos 36 años», dijo Diego, como tratando de darle sentido a todo. «Así es», confirmó Evelia. «Nacieron el 15 de febrero de 1975. Los oficiales intercambiaron miradas. Luego, el oficial superior dio un paso adelante. «Señor Fuentes, por favor gírese y coloque las manos detrás de la espalda.
Ahora es nuestro principal sospechoso en el caso de secuestro. Mientras un oficial esposaba a Héctor, otro habló por radio confirmando la ejecución de la orden en la residencia privada. La tranquila granja se transformó en un hervidero de actividad cuando llegaron más vehículos de las fuerzas del orden. Los técnicos forenses registraron los edificios mientras los detectives entrevistaban a Fernando y Diego por separado. En el garaje encontraron el Cadillac. Su pintura roja cereza estaba opaca por el tiempo, pero inconfundiblemente era el mismo vehículo de la fotografía. En la oficina de Héctor descubrieron la placa original escondida en un cajón cerrado con llave, junto con documentos que llevaban los nombres falsos de Fernando, Diego y Marcos. Deberían ser Luis, Noé y Gabriel, le dijo Evelia al detective, observando mientras embolsaban y etiquetaban las pruebas. Sé que Fernando es Luis por su amplia sonrisa. Diego es Noé. Siempre tuvo esa agilidad y complexión más delgada. Entonces, Marcos debe ser Gabriel. No son ni siquiera mexicanos, añadió Guillermo. Aunque nuestra ascendencia incluye algo de herencia mixta, por eso podrían pasar por hispanos. Cuando se les preguntó por su tercer hermano, Fernando explicó. Héctor siempre mantuvo a Marcos en la casa, nunca en la granja. Cuida a los niños más pequeños allí, principalmente chicos huérfanos de áreas rurales. Nos dijo que fuimos rescatados, añadió Diego. Dijo que nuestros padres estaban en problemas y fueron a prisión de por vida. Le creímos porque éramos muy pequeños cuando pasó. ¿Qué les hizo?, preguntó un detective suavemente. Ambos hombres parecían incómodos. Nada malo en los últimos 20 años, dijo Fernando finalmente. Solo esperaba obediencia absoluta para hacer las cosas exactamente como él decía. Pero nuestra infancia fue dura, añadió Diego en voz baja. Nos disciplinaba a menudo, nos hacía desnudarnos, nos tocaba de maneras que se sentían extrañas, luego nos golpeaba con una vara de ratán. Decía que era la consecuencia por no escuchar o portarnos mal. Ahora entendemos lo que realmente hizo, continuó Fernando. Pero todo este tiempo, genuinamente creímos que éramos tan malos que tenía que tratarnos así por nuestro propio bien. Eso es lo que nos hizo creer, especialmente a Diego. Más tarde, esa noche, mientras el crepúsculo caía sobre la granja, llegó una llamada del equipo en la residencia privada de Héctor. Encontramos a Marcos, reportó el oficial, junto con 8 niños de entre 4 y 10 años. Los estamos trasladando al hospital para evaluación. Muchos parecen asustados y traumatizados. ¿Y Marcos?, preguntó Evelia ansiosamente. ¿Cómo está? Confundido, pero físicamente bien. Le hemos explicado la situación brevemente. Él, Fernando y Diego se reunirán en la estación de policía junto con usted y su esposo. Cuando cayó la oscuridad, Evelia y Guillermo fueron escoltados a un auto de policía para el viaje a la estación. Fernando y Diego los siguieron en vehículos separados, cada uno acompañado por un detective. Evelia tomó la mano de Guillermo mientras se alejaban de la granja, dejando atrás el lugar que había sido tanto una prisión como un hogar para sus hijos durante 3 décadas. Nuestros chicos, susurró. Encontramos a nuestros chicos. Las luces fluorescentes desde la estación de policía proyectaban sombras duras sobre el suelo de linóleo desgastado. Evelia estaba sentada en una pequeña sala de entrevistas, con una taza de espuma de poliestireno con café tibio intacta frente a ella. El detective Morales estaba sentado al otro lado de la mesa, con un dispositivo de grabación entre ellos, mientras ella relataba el día en que su mundo se había hecho añicos hace 30 años. Nuestra comunidad era muy unida en ese entonces, explicó, con las manos fuertemente cruzadas en su regazo. Todos nos conocíamos. El señor Héctor era muy respetado. Era el maestro favorito de los chicos. A veces llevaba a los niños a casa con el consentimiento de los padres, por supuesto. Describió ese día fatídico, con la voz firme a pesar del dolor que aún persistía en sus ojos. Guillermo y yo estábamos en casa, pero a menudo dejábamos que los niños jugaran afuera solos durante unas horas. Era una época diferente en 1981. Los vecinos conocían a los chicos, así que nos sentíamos seguros dejándolos jugar sin supervisión. ¿No los viste ser llevados?, preguntó el detective Morales suavemente. Evelia negó con la cabeza. Estaba haciendo quehaceres en la habitación trasera. Guillermo estaba arreglando algo en el patio trasero. Ninguno de nosotros estaba mirando por la ventana. Su voz se quebró. En un momento estaban allí jugando en el patio delantero y al siguiente simplemente se fueron. El detective asintió con simpatía, tomando notas.
Señora Morales, hemos entrevistado al señor Fuentes y cuestionado al personal de la granja. Dada su edad y salud, el señor Fuentes parece haber decidido confesar en lugar de pelear contra los cargos. Evelia se enderezó, su atención agudizándose. ¿Qué dijo? Dijo que siempre se sintió conectado con los trillizos. Así lo expresó. Esa tarde, antes de que supuestamente dejara el pueblo, decidió que quería llevárselos con él. El detective hojeó sus notas. Los atrajo ofreciéndoles helado y un paseo corto en su Cadillac. Los chicos aparentemente estaban fascinados con ese auto. Luis, especialmente, susurró Evelia. Fuentes había planeado el secuestro con anticipación. Ya había empacado lo esencial y tenía documentos falsificados para cruzar líneas municipales. Más tarde regresó a esta área y estableció la granja usando una identidad falsa. Compró la propiedad aislada con efectivo bajo un LIC falso y afirmó estar manejando una organización sin fines de lucro para niños rurales. ¿Pero cómo pudo no haber testigos?, preguntó Guillermo, habiendo sido llevado a la sala para escuchar los hallazgos. ¿Y cómo es que la policía nunca lo encontró? No hubo gritos ni luchas que alertaran a nadie, explicó el detective. Para los chicos, el señor Fuentes era una figura de confianza, ofreciéndoles helado y un paseo en su auto lujoso. Los trillizos eran conocidos por deambular dentro de la manzana, así que tal vez nadie pensó nada al verlos con él. Evelia añadió. Los vecinos conocían a los chicos, así que se sentían seguros. Exactamente, confirmó el detective Morales. Después del viaje por helado, Fuentes los convenció de no ir a casa todavía. Les dijo que su casa estaba en peligro y que sus padres estaban involucrados en algo malo. Con el tiempo les lavó el cerebro. Le tenían tanta confianza que fue relativamente fácil manipularlos. Solo tenían 6 años. Guillermo tomó la mano de Evelia con el rostro sombrío. Les dijo a los trillizos que eran niños huérfanos de una familia con problemas, continuó el detective, que sus padres habían ocultado sus verdaderos orígenes, que habían estado viviendo en circunstancias difíciles y que ambos habían sido enviados a prisión. Poco a poco los indoctrinó con estas historias, incluso creando álbumes de fotos falsificados para respaldar sus mentiras. Entonces, ¿el motivo para secuestrar a nuestros chicos fue solo fascinación?, preguntó Evelia incrédulamente. La expresión del detective se volvió sombría. Hemos investigado los antecedentes de Fuentes. Perdió a toda su familia, esposa e hijos gemelos en un incendio en la casa a principios de los 70. Parece que sufrió una ruptura psicológica, aunque logró funcionar externamente en la sociedad. Según sus declaraciones y evaluación psicológica, llegó a creer que ciertos niños estaban destinados a ser suyos, especialmente aquellos con fuertes lazos emocionales como los trillizos. Evelia cerró los ojos, tratando de procesar la lógica retorcida que había robado 3 décadas de su familia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Guillermo. Fuentes enfrentará múltiples cargos: secuestro, abuso infantil, encarcelamiento falso, fraude de identidad y más. Los niños más pequeños encontrados en su residencia privada están siendo evaluados y estamos trabajando para identificarlos y localizar a sus familias. El detective se puso de pie, pero creo que hay 3 personas que han esperado lo suficiente para verlos. Abrió la puerta y habló en voz baja con un oficial en el pasillo. Momentos después, la puerta se abrió de nuevo. Fernando, Diego y Marcos, Luis, Noé y Gabriel estaban de pie vacilantes en la entrada. Aunque ahora eran hombres adultos, Evelia aún podía ver a sus pequeños chicos en sus rasgos: la amplia sonrisa de Luis, los ojos pensativos de Noé, la complexión más pequeña de Gabriel. Por un largo momento nadie se movió. 30 años de separación colgaban entre ellos como una pared invisible. Toda una vida de cumpleaños perdidos, graduaciones, penas y triunfos. Entonces Evelia se levantó de su silla, con un sollozo ahogado escapando de su garganta. Dio un paso incierto hacia adelante, luego otro. Guillermo se puso de pie junto a ella, con lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro curtido. «Mis chicos», susurró Evelia. «Mis hermosos chicos». Algo en su voz pareció romper la barrera. Luis fue el primero en moverse, cruzando la habitación en 3 zancadas largas para abrazar a su madre. Noé y Gabriel lo siguieron de inmediato, y Guillermo dio un paso adelante para completar el círculo. Estaban allí, 5 personas abrazándose como si temieran que pudieran desaparecer de nuevo. Las lágrimas se mezclaban mientras 3 décadas de dolor y pérdida se derramaban en una avalancha de emoción.
Nunca dejé de buscarlos, dijo Evelia entre lágrimas, tocando cada uno de sus rostros, reaprendiendo los contornos que habían cambiado de niño a hombre. Ni un solo día. No lo sabíamos, dijo Gabriel suavemente. Pensamos que se habían ido. Pero ahora estamos aquí, dijo Guillermo, con la voz cargada de emoción. Todos estamos aquí ahora. Fuera de la ventana de la sala de entrevistas, la noche se había profundizado, con estrellas apareciendo en el vasto cielo de Tamaulipas. Dentro, una familia separada por la obsesión retorcida de un hombre comenzó los primeros momentos tentativos de sanación, abrazándose bajo la dura luz fluorescente de una pequeña estación de policía de pueblo. Finalmente, milagrosamente completos una vez más.